Bien, continuamos con nuestra revisión de los clásicos, y en este caso, de los clásicos de la cultura occidental. Y en este caso tenemos un libro que no es una novela, es un ensayo. Es un ensayo que se titula precisamente Ensayo sobre el catolicismo, el liberalismo y el socialismo considerados en sus principios fundamentales. Y su autor es un diplomático y político español del siglo XIX llamado Juan Donoso Cortés. Donoso Cortés, durante su juventud había sido liberal, había sido un liberal ilustrado, es decir, una persona que creía en el progreso político indefinido de la humanidad, en un cierto grado de laicismo, aunque alguna práctica católica había conservado, y evidentemente en algo que él caricaturizaría después como la inmaculada concepción del hombre. Es decir, la idea de que el hombre es básicamente absolutamente bueno y que fuera de algunos problemas achacables a la ignorancia, después podría muy bien caminar de manera libre hacia el progreso, hasta que atestigua las revoluciones de 1848, que son una reactualización de la revolución de 1789, de la Revolución Francesa, pero ya con un toque de nacionalismo. Estas revoluciones son básicamente instantáneas, duran poco tiempo, pero dejan a buena parte de la opinión pública europea con gran temor. ¿Por qué? Porque ya no asoman solo el liberalismo y el nacionalismo, sino ya empieza a asomar el socialismo. Es decir, la posibilidad de una gran rebelión de las clases trabajadoras y la instauración de un régimen que abola la propiedad privada, ¿no? Y también las libertades. Y ahí es cuando Donoso Cortés dice lo siguiente: le debo mi conversión a los buenos principios, principalmente a la gracia de Dios, pero también al estudio de las revoluciones. Cuando él estudia las revoluciones se da cuenta de que la historia no es simplemente un enfrentamiento entre intereses puramente económicos o políticos, sino que detrás de cada gran cuestión política hay una cuestión religiosa. Y así empieza esta obra que fue publicada en 1850 y que tendría un éxito avasallador, ¿no? en la Europa de aquel tiempo. Trata de establecer una verdad que ahora para muchos científicos políticos como Eric Voegelin, como Karl Lovit y como otros, y como el mismo Carl Schmitt, científicos políticos y filósofos políticos del siglo XX, es casi ya una verdad de perogrullo, es decir, algo muy obvio, que detrás de cada gran cuestión política se encierra una cuestión religiosa, y que de la manera como una sociedad responde al problema de Dios, se desarrollan, se deducen una serie de acontecimientos que son fundamentales para la política. Y en conclusión, lo que él plantea es lo siguiente: el liberalismo es incapaz de enfrentar al socialismo, porque es la escuela más estéril, porque no afirma nada y se contradice. Y al final la última batalla será entre el catolicismo y el socialismo, siendo en verdad una batalla entre dos teologías: entre la teología del hombre que se hace Dios, que sería el socialismo, y la teología del Dios que se hace hombre, que es la teología del catolicismo. Y es una guerra a muerte. Dice lo siguiente Donoso Cortés: y no me digas que no quieres combatir, porque en el instante mismo en que me lo dices, estás combatiendo, ni que ignoras a qué lado inclinarte, porque en el momento mismo en que esto dices, ya te inclinaste a un lado. Ni me afirmes que quieres ser neutral, porque cuando piensas serlo ya no lo eres. Ni me asegures que permanecerás indiferente, porque me burlaré de ti, como quiera que al pronunciar esa palabra ya tomaste tu partido. No te canses en buscar asilo seguro contra los azares de guerra, porque te cansas vanamente.
Esa guerra se dilata tanto como el espacio y se prolonga tanto como el tiempo. Solo en la eternidad, patria de los justos, puedes encontrar descanso, porque solo allí no hay combate. No presumas, empero, que se abran para ti las puertas de la eternidad, si no muestras antes las cicatrices que llevas. Aquellas puertas no se abren sino para los que combatieron aquí los combates del Señor gloriosamente y para los que van como el Señor crucificados, ¿no? Pero la labor profética y política de Donoso Cortés no se agota en este ensayo. En los discursos que él realizó siendo parlamentario en España y en las cartas que compartió con muchas figuras de la política y de la sociedad de su tiempo, se encuentran profecías bastante inquietantes. Por ejemplo, él profetiza que la revolución será en Rusia, que la revolución socialista será en Rusia, porque todos creían, incluso el mismo Carlos Marx, que la revolución socialista se daría en los países donde el capitalismo se encontraba más avanzado, es parte de las leyes del materialismo dialéctico. Pero él dice, no, es más probable una revolución en Rusia una revolución socialista en Rusia que en Londres. Y ahí Rusia se desparramará por Europa. Otra profecía que él hace es referida a la aparición de una gran tiranía, ¿no? Él interpela a los bancos de la izquierda en el Parlamento de Madrid y les dice, ¿ustedes creen que la civilización y el hombre están yendo? Y yo más bien creo que están viniendo, estamos retrocediendo y nos acercamos a la mayor de las tiranías de la historia, porque todos los límites morales, que son los únicos límites que tienen las tiranías, se han derribado y la tecnología, el telégrafo y la locomotora se refería, más bien facilitan la posibilidad de la aparición de un gran imperio tiránico y demagógico parecido al profetizado por las Sagradas Escrituras. Cosa sorprendente, porque largo tiempo le duró el optimismo al hombre del siglo XIX. Recién en el siglo XX, después de las guerras mundiales, durante y después de las guerras mundiales, es que se vislumbra la posibilidad de un gran totalitarismo tecnocrático, ¿no? En el que la tecnología sea un factor de opresión, ¿no? Y de centralización del poder. Y de ahí, no sé si ustedes recordarán, viene toda esta tradición de novelas distópicas, ¿no? Como 1984 de George Orwell. George Orwell escribe esa novela después de la Segunda Guerra Mundial, pero ya Donoso Cortés vislumbraba con su agudeza, él decía, mirando desde las alturas católicas, la posibilidad de el surgimiento de una gran tiranía tecnológica y tecnolátrica, ¿no? Muchas gracias.